Muy buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando. De antemano les pido disculpas por todo este tiempo que pues obviamente no he subido videos y pues no he hecho prácticamente el deber ser de mi canal. Sin embargo, vamos a, no sé, darle gracias a Dios porque pues hoy amanecimos quizás mejor y tenemos el tiempo disponible para hacer partícipes de esta actividad y esta realidad. Les pido muchas gracias pues por seguir ahí conmigo en ese momento pues en el canal, o sea, lo que hacen pues que yo subo videos, que lo miran, de verdad, muchas gracias. Hace el último capítulo me mencionaron de que buscara como la forma de subir videos más largos para no perder la idea como de la lectura y tienen toda validez de razón. Entonces ya hice como los ajustes en YouTube y nada, vamos a subir el primer capítulo por decir largo, pero es el capítulo completo sin interrupciones pues para que ustedes cogen la idea y podamos todos tener la mejor experiencia de esta lectura. Entonces, podemos durar, no sé, 30 40 minutos, esperemos no tanto para no ser tan tedioso el audio, pero, pero sí, voy a subir este capítulo completo del que ya iba subiendo, pero vamos a subirlo completo. Entonces vamos a comenzar. Capítulo 1. Diálogos con Platón. Apología de Sócrates. Yo no sé, atenienses, la impresión que habrá hecho con vosotros el discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me he desconocido a mí mismo, tan persuasiva ha sido su manera de decir. Sin embargo, puedo asegurarlo, no han dicho una sola palabra que sea verdad, pero de todas sus calumnias, la que más me ha sorprendido es la prevención que os han hecho de que estéis muy en guardia para no ser seducidos por mi elocuencia, porque el no haber temido el mentís vergonzoso que yo les voy a dar en este momento, haciendo ver que no soy elocuente, es el colmo de la impudencia, a menos que nos llamen elocuente. Al que dice, al que dice la verdad. Sí, esto es lo que pretenden. Confieso que soy un gran orador, pero no lo soy a su manera, porque, repito, no han dicho ni una sola palabra verdadera y a vosotros vais a saber de mi boca la pura verdad, no por Zeus en una arenga vestida de sentencias brillantes y palabras escogidas como son los discursos de mis acusadores, sino un lenguaje sencillo y espontáneo, porque descanso en la confianza de que me digo la verdad y ninguno de vosotros debe esperar otra cosa de mí. No sería propio de mi edad venir atenienses ante vosotros como un joven que hubiese preparado un discurso. Por esta razón, la única gracia, atenienses, que os pido es que cuando veáis mi defensa emplee términos y maneras comunes, los mismos de que me he servido cuantas veces he conversado con vosotros en la plaza pública, en las casas, contratación y en los demás sitios en que me habéis visto. No os sorprendéis ni os irritéis contra mí, porque es esta la primera vez en mi vida que comparezco ante un tribunal de justicia, aunque cuento más de 70 años. Por lo que pronto soy extraño al lenguaje de aquí se habla, y así como si fuese yo un extranjero, me disimularéis que os hablase de la manera y en el lenguaje de mi país. En igual forma exijo de vosotros, y creo justa mi petición que no hagáis aprecio de mi manera de hablar, buena o mala, y que miréis solamente con toda la atención posible, si os digo cosas justas o no, porque en esto consiste toda virtud del juez, como la del orador en decir la verdad. Es justo que comience por responder a mis primeros acusadores y por refutar las primeras acusaciones antes de llegar a las últimas que se han suscitado contra mí, porque tengo muchos acusadores cerca de vosotros,
hace muchos años, los cuales han dicho que no sea falso. Temo más a estos que a Nito y a sus cómplices, aunque sean estos últimos muy elocuentes, pero son aquellos muchos más temibles, por cuanto, compañeros vuestros en su mayor parte de la infancia, os han dado de muy malas noticias y os han dicho que hay un cierto Sócrates, hombre sabio que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, y que sabe convertir en buena una mala causa. Los que han sembrado estos falsos rumores son mis peligrosos acusadores, porque, presentándoles oídos, llegan los demás a persuadirse de que los hombres, por los hombres que se consagran a tales indagaciones no creen en la existencia de los dioses. Por otra parte, estos acusadores son un gran número y hace mucho tiempo que están metidos en esta trama. Os han prevenido contra mí una edad que ordinariamente es muy crédula, porque eréis niños la mayor parte o muy jóvenes cuando me acusaban ante vosotros en plena libertad, sin que el acusado los contradijese. Y lo más injusto es que no me es permitido conocer ni nombrar a mis acusadores, a excepción de un cierto autor de comedias, todos aquellos que, por envidia o por malicia, os han inculcado todas estas falsedades. Los que persuadidos ellos mismos han persuadido a otros, quedan ocultos sin que pueda yo llamarlos ante vosotros ni refutarlos. Y por consiguiente, para defenderme es preciso que yo me bata, como suele decirse, con una sombra, y que ataque y me defienda sin que ningún adversario parezca. Considerad, atenienses, que yo tengo que habérmelas con dos suertes de acusadores, como os he dicho, los que me están acusando a mucho tiempo y los que ahora me citan ante el tribunal. Y creedme, os lo suplico, es preciso que yo responda por lo pronto a los primeros, porque son los primeros a quienes habéis oído y han producido en vosotros más profunda impresión. Pues bien, atenienses, es preciso defenderse y arrancar de vuestro espíritu un tan corto espacio de tiempo, una calumnia envejecida y que ha echado en vosotros profundas raíces. Desearía con todo mi corazón que fuese en ventaja vuestra y mía, y que mi apología pudiese servir para mi justificación. Pero yo sé cuán difícil es esto, sin que en este punto pueda hacerme ilusión. Venga lo que los dioses quieran, es preciso obedecer a la ley y defenderse. Remontémonos, pues, al primer origen de la acusación sobre la que he sido tan desacreditado y que ha dado a Mélito confianza para arrastrarme ante el tribunal. Que decían mis primeros acusadores, porque es preciso presentar en forma su acusación como si apareciese escrita y con juramentos recibidos. Sócrates es un impío. Por una curiosidad criminal, quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra. Convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. He aquí la acusación. Ya la habéis visto en la comedia de Aristófanes, en la que se representan un cierto Sócrates que dice que se pasea por los aires y otras extravagancias semejantes. Yo ignoro absolutamente, y esto no lo digo porque desprecie esta clase de conocimientos, si entre vosotros hay alguno entendido en que Mélito no formule nuevos cargos por esta concesión, sino que sólo para hacerlos ver que yo jamás he mezclado en tales ciencias, pudiendo poner testigos a la mayor parte de vosotros. Los que habéis conversado conmigo y que estéis aquí en gran número, os conjuro a que declaréis si jamás me oíste hablar de semejante clase de ciencias ni de cerca ni de lejos, y por esto conoceréis ciertamente que en todos estos rumores que se han levantado contra mí no hay ni una sola palabra de verdad. Y si alguna vez habéis oído que yo me dedicaba a la enseñanza y que exigía salario, es también otra falsedad. No es porque no tenga por muy bueno el poder de instruir a los hombres como hacen Gorgias de Leoncino, pródigo de Zeus, e Hipías de Elea. Estos grandes personajes tienen el maravilloso talento
donde quiera que vayan, de persuadir a los jóvenes a que se unan a ellos y abandonen sus conciudadanos, cuando podrían estos ser sus maestros sin costarles un óbolo. Y no solo les paga la enseñanza, sino que contraen con ellos una deuda de agradecimiento infinito. He oído decir que vino aquí un hombre de Paros, que es muy hábil, porque habiéndome hallado uno en estos días en casa de Calias, hijo de Hipónico, hombre que gasta más con los sofistas que, que todos los ciudadanos juntos, me dio gana de decirle, hablando de sus 2 hijos: Calias, si tuviese por hijos 2 potros o 2 terrenos, no trataríamos de ponerlos al cuidado de un hombre entendido, a quien pagásemos bien, para hacerlos tan buenos y hermosos cuanto pudieran serlo, y les diera todas las buenas cualidades que debieran tener. Y este hombre entendido no debería ser un buen picador y un buen labrador, y puesto que tú tienes por hijos hombres, ¿qué maestros has resuelto darles? ¿Qué hombre conocemos que sea capaz de dar lecciones sobre los deberes del hombre y del ciudadano? Porque no dudo que hayas pensado en esto desde el acto que has tenido hijos. ¿Y conoces a alguno? Sí, me respondió Calias. ¿Quién es?, le repliqué. ¿De dónde viene? ¿De dónde es y cuánto lleva? Es Ebeno, Sócrates, me dijo. Es de Paros y lleva 5 minas. Para lo sucesivo tendré a Ebeno por muy dicho, si es cierto que tiene este talento y puede comunicarlo a los demás. Por lo que a mí me toca, atenienses, me llenaría de orgullo y me tendría por afortunado si tuviese esta cualidad, pero desgraciadamente no la tengo. Alguno de vosotros me dirá quizá: pero Sócrates, ¿qué es lo que haces? ¿De dónde nacen estas calumnias que se han propagado contra ti? Porque si te has limitado a hacer lo mismo que hacen los demás ciudadanos, jamás debieron esparcirse tales rumores. Dinos, pues, el hecho de verdad, para que no formemos un juicio temerario. Esa objeción me parece justa. Voy a explicaros lo que tanto me ha desacreditado y ha hecho mi nombre tan famoso. Escuchadme, pues, quizá alguno de entre vosotros creerán que yo no hablo seriamente, pero estad persuadidos que no os diré más que la verdad. La reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una cierta sabiduría que existe en mí. ¿Cuál es esta sabiduría? Quizá es una sabiduría puramente humana y corre el riesgo de no ser, en otro concepto, sabio. Al paso de los hombres de que acabo de hablarlos son sabios de una sabiduría mucho más que humana. Nada tengo que deciros de esta última sabiduría, porque no la conozco, y todos los que me la imputan mienten y solo intentan calumniarme. No os inconmovéis, atenienses, si al parecer os hablo de mí mismo demasiado ventajosamente. No diré que proceda de mí, sino que lo atestiguaré con una autoridad digna de confianza. Por testigo de mi sabiduría os daré al mismo Dios de Delfos, que os dirá si la tengo y en qué consiste. Todos conocéis a Querefón, mi compañero en la infancia, como lo fue de la mayor parte de vosotros, y que fue desterrado con vosotros y con vosotros volvió. Ya sabéis qué hombre era Querefón y cuán ardiente era en cuanto emprendían un día, habiendo partido para Delfos. Tuve el atrevimiento de preguntarle al oráculo: os suplico que no os irritéis de lo que voy a decir. Si había en el mundo un hombre más sabio que yo, la Pitia le respondió que no había ninguno. Querefón ha muerto, pero su hermano que está presente podrá dar fe de ello. Tened presente, atenienses, porque os refiero todas estas cosas, pues es únicamente para hacerlos ver de dónde proceden esos falsos rumores que han corrido contra mí. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí: ¿qué quiere decir el Dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras?
porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere? Pues decir al declararme el más sabio de los hombres, porque él no miente, la divinidad no puede mentir. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo, hasta que, por último, después de un gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a la casa de uno de nuestros conciudadanos que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí, mejor que en otra parte, encontraría materiales para rebatir el oráculo y representarle un hombre más sabio que yo. Por más que me hubiere declarado el más sabio de los hombres, examinando pues este hombre de quien baste decirlos, que era uno de nuestros grandes políticos, sin necesidad de descubrir su nombre y conversando con él, me encontré con todo el mundo lo que creía sabio, que él mismo se tenía por tal y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento, me esforcé en hacer ver de que ninguna manera era lo que él creía ser, y aquí ya lo que me hizo odioso a este hombre y los amigos suyos que asintieron a la conversación. Luego que el que me separe razonaba conmigo mismo, y me decía, yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno, pero hay esta diferencia que él cree saberlo aunque no sepa nada, y yo no sabiendo nada creo no saberlo. Me parece pues que en esto yo, aunque poco más, era más sabio, porque no quería saber lo que no sabía. Desde allí me fui a casa de otro que se le tenía por más sabio que el anterior. Me encontré con lo mismo y me granjé nuevos enemigos. No por esto me desanimé. Fui en busca de otros conocimientos, bien que me hacía odioso y haciéndome violencia, porque temía los resultados, pero me parecía que debía, sin dudar, preferir a todas las cosas la voz del Dios y para dar con el verdadero sentido del oráculo, ir de puerta en puerta por las casas de todos aquellos que gozaban de gran reputación. Pero, oh Dios, he aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso decirlos la verdad. Todos aquellos que pasan por ser los más sabios me parecieron no serlo, al paso de que todos aquellos que no gozaban de esta opinión los encontré en mucha mejor disposición para hacerlo. Es preciso que acabe de darlos cuenta de todas mis tentativas, como otros tantos trabajos que emprendí para conocer el sentido del oráculo. Después de estos grandes hombres de estado, me fui a los poetas, tanto a los que hacen tragedias como a los poetas ditirámbicos, y otros no dudan que con ellos se me sorprendían encontrándome más ignorante que ellos. Para esto examiné las obras suyas que me parecieron mejor trabajadas, y les pregunté lo que querían decir y cuál era su objetivo, para que me sirviera de instrucción. Pudor tengo, atenienses, en decirlos la verdad, pero no hay remedio, es preciso decirla. No hubo uno de todos los que estaban presentes, incluso los mismos autores que supiesen hablar ni dar razón de sus poemas. Conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso, y, al mismo tiempo, me convencí que, a título de poetas, se creían los más sabios en todas materias. Si bien nada entendían, los dejé, pues persuadido de que era yo superior a ellos, por la misma razón de lo que había sido respecto a los hombres políticos. En fin, fui en busca de los artistas. Estaba bien convencido de que yo nada entendía de su profesión, que yo los encontraría muy capaces de hacer muy buenas cosas, y en esto no podía engañarme. Sabía que yo ignoraba y en esto eran ellos más sabios que yo. Pero atenienses, los más entendidos entre ellos me parecieron incurrir en el mismo defecto que los poetas, porque no hallé uno que, a título de ser buen artista, no se creyese muy capaz y muy instruido en las más grandes cosas, y esta extravagancia quitaba todo el mérito de su habilidad.
Me pregunté, pues, a mí mismo, como si hablara por el oráculo, si querría más ser tal como soy, sin la habilidad de estas gentes e igualmente sin su ignorancia, o bien tener la luna y la otra y ser como ellos. Y me respondí a mí mismo y al oráculo que era mejor para mí ser como soy. De esta indagación, atenienses, han dicho contra mí todos estos odios y estas enemistades peligrosas que han producido todas estas calumnias que sabéis y me han hecho adquirir el nombre de sabio, porque todos los que me escuchan creen que yo sé todas las cosas sobre las que descubro la ignorancia de los demás. Me parece, atenienses, que solo Dios es el verdadero sabio y que esto ha querido decir por su oráculo, haciendo entender que toda la sabiduría humana no es gran cosa, o, por mejor decir, que no es nada, y si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo, y como si dijese a todos los hombres, el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce como Sócrates que su sabiduría no es nada. Convencido de esta verdad, para asegurarme más y obedecer al Dios, continué mis indagaciones, no solo entre nuestros conciudadanos, sino entre los extranjeros, para ver si encontraba algún verdadero sabio, y no habiéndolo encontrado, tampoco sirvió de intérprete al oráculo, haciéndole ver a todo el mundo que ninguno es sabio. Esto me preocupa tanto que no tengo tiempo para dedicarme al servicio de la República ni al cuidado de mis cosas, y vivo en una gran pobreza a causa de este culto que rindo a Dios. Por otra parte, muchos jóvenes de las más ricas familias en sus ocios se unen a mí de buen grado y tienen tanto placer en ver de qué manera pongo a prueba a todos los hombres que quieren imitarme con aquellos que encuentran, y no hay que dudar que encuentran una buena cosecha, porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada y casi nada. Todos aquellos que convencen de su ignorancia la toman conmigo y no con ellos, y van diciendo que hay un cierto Sócrates que es malvado y un infame que corrompe a los jóvenes. Y en cuanto se les preguntan qué hace o qué enseña, no tienen que responder, y para disimular su flaqueza, se desatan con estos cargos triviales, que ordinariamente se dirigen contra los filósofos que indagan lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, que no creen en los dioses, que hacen buenas las malas causas, y todo porque no se atreven a decir la verdad, que es que Sócrates los sorprende y descubre que se figuran que saben, cuando no saben nada, intrigantes, activos y numerosos, hablando de mí con plan combinado y con una elocuencia capaz de seducir, a largo tiempo que os soplan al oído de todas estas calumnias, que han forjado contra mí y hoy han destacado con este objeto a Mélito, Anito y Lincoln. Mélito representa a los poetas, Anito a los políticos y artistas, y Lincoln a los oradores. Esta es la razón por que, como os dije al principio, tendría por un gran milagro si es tan poco espacio pudiese destruir una calumnia que han tenido tanto tiempo para echar raíces y fortificarse en vuestro espíritu. He aquí, atenienses, la verdad pura. No os oculto ni disfrazo nada, aun cuando no ignoro que cuando digo no hace más que envenenar la llaga. Y esto prueba que digo la verdad y que tal es el origen de estas calumnias. ¿Cuántas veces queréis tomar el trabajo de profundizarlas, sea ahora o sea más adelante? Os convenceréis plenamente de que este es el origen. Aquí tenéis una apología que considero suficiente contra mis primeras acusaciones. Pasemos ahora a las últimas y tratemos de responder a Mélito, a este hombre de bien, tan llevado si hemos de creerle, por el amor a la patria. Repitamos esta última acusación como hemos anunciado la primera. Aquí, poco más o menos. Sócrates es culpable porque corrompe a los jóvenes, porque no cree en los dioses del Estado y porque en lugar de estos pone divinidades nuevas bajo el nombre de demonios. He aquí la acusación, la examinemos
punto por punto. Dice que soy culpable porque corrompo a la juventud. Y yo, atenienses, digo que el culpable es Mélito, en cuanto burlándose de las cosas serias, tiene la particular complacencia de arrastrar a otros ante el tribunal, queriéndose figurar que se desvela mucho por las cosas por las que jamás ha hecho ni el más pequeño sacrificio, y voy a probárselos. Ven acá, Mélito, dime, ¿ha habido nada que te haya preocupado más que el hacer a los jóvenes lo más virtuoso posible? Mélito, nada, indudablemente. Sócrates, pues bien, di a los jueces cuál será el hombre que mejoraría la condición de los jóvenes, porque no puede dudarse que tú lo sabes, puesto que tanto te preocupa esta idea. En efecto, puesto que has encontrado al que los corrompe y hasta los ha denunciado ante los jueces, es preciso que digas quién los hará mejor. Habla, veamos quién es. ¿Lo ves? Ahora, Mélito, tú callas. Estás perplejo y no sabes qué responder. ¿Y no te parece esto vergonzoso? ¿No es esto una prueba cierta de que jamás ha sido objeto de tu cuidado la educación de la juventud? Pero repito, excelente, Mélito. ¿Quién es el que puede hacer los mejores a los jóvenes? Mélito, las leyes. Sócrates, Mélito, no es lo que pregunto. Yo te pregunto, ¿quién es el hombre? Porque es claro que la primera cosa que este hombre debe saber son las leyes. Mélito, son Sócrates, los jueces aquí reunidos. Sócrates, ¿cómo, Mélito? ¿Estos jueces son capaces de instruir a los jóvenes y hacerlos mejores? Mélito, sí, ciertamente. Sócrates, ¿pero son todos estos jueces o hay entre ellos uno que puede y otros que no pueden? Mélito, todos pueden. Sócrates, perfectamente. Por era. Nos has dado un buen número de buenos preceptores, pero pasemos adelante. Estos oyentes que nos escuchan, ¿pueden también hacer a los jóvenes mejores o no pueden? Mélito, pueden. Sócrates, ¿y los senadores? Mélito, los senadores lo mismo. Sócrates, pero mi querido Mélito, ¿todos los que vienen a la asamblea del pueblo corrompen igualmente a los jóvenes o son capaces de hacerlos mejores? Mélito, todos son capaces. Sócrates, se sigue de ahí que todos los atenienses pueden hacer a los jóvenes mejores, menos yo. Solo yo los corrompo. ¿No es esto a lo que quieres, a lo que dices? Mélito, lo mismo. Sócrates, verdaderamente, buena desgracia es la mía. Pero continúa respondiéndome, ¿te parece que sucederá lo mismo con los caballos? ¿Puede todos los hombres hacerlos mejores y que solo uno tenga el secreto de echarlos a perder? ¿O es todo lo contrario lo que sucede? ¿Es uno solo o hay cierto número de picadores que pueden hacerlos mejores? Y el resto de los hombres, si se sirven de ellos, no los echan a perder. ¿No sucede esto mismo con todos los animales? Sí, sin duda, ya convengáis con ellos, Anito, y tú no convengáis, porque sería una gran fortuna y gran ventaja para la juventud que solo hubiese un hombre capaz de corromperla y que todos los demás la pusiesen en buen camino. Pero tú no has probado suficientemente, Mélito, que la educación de la juventud no es cosa que te haya quitado el sueño, y tus discursos acreditan claramente que jamás te has ocupado en lo mismo. ¿Qué me motiva tu acusación contra mí? Por otra parte, te suplico por Zeus, Mélito, me respondas a esto. ¿Cuál es el mejor, habitar con hombres de bien o habitar con pícaros? Respóndeme, amigo mío, porque mi pregunta no puede ofrecer dificultad. ¿No es cierto que los pícaros causan siempre el mal a los que tratan y que los hombres de bien producen a los mismos un efecto contrario? Mélito, sin duda. Sócrates, ¿hay alguno que prefiera recibir daño de aquellos con quien trata a recibir utilidad? Respóndeme porque la ley manda que me respondas. ¿Hay alguno que quiera recibir mal que bien? No, no hay nadie. Sócrates, pero veamos. Cuando me acusas de corromper a la juventud y hacerla más mala, sostiene que lo hago con conocimiento o sin quererlo. Mélito, con conocimiento. Sócrates, tú eres joven y yo anciano. Es posible que tu sabiduría supere tanto a la mía, que, sabiendo tú que el roce con los malos causa
causa mal y el roce con los buenos causa bien, me supongáis tan ignorante que no sepa que si convierto en malos a los que me rodean, me expongo a recibir mal, y que a pesar de esto incita y persista queriéndolo y sabiéndolo. En este punto, Mélito, yo no te creo ni pienso que haya en el mundo quien pueda creerte. Una de dos, o yo no corrompo a los jóvenes, o sí los corrompo, lo hago sin saberlo, y a pesar mío y de cualquier manera que sea eres un calumniador. Si corrompo a la juventud, a pesar mío, la ley no permite citar a nadie ante el tribunal por faltas involuntarias, sino lo que quiere es que le llame a la parte a los que las cometen, que se les reprenda y que se les instruya, porque es bien seguro que, estando instruidos, cesaría de hacer lo que hago, a pesar mío. Pero tú, con intención lejos de verme e instruirme, me arrastras ante el tribunal donde la ley quiere que se cite a los que merecen castigos, pero no a los que solo tienen necesidad de prevenciones. Así, atenienses, he aquí una prueba evidente, como os decía antes, de que Mélito jamás ha tenido cuidado de estas cosas, jamás ha pensado en ellas. Sin embargo, respóndeme aún y dinos cómo los corrompo a los jóvenes. Es según tu denuncia, enseñándoles a no reconocer los dioses que reconocer la patria y enseñándole a los demás a rendir culto bajo el nombre del demonios o otras divinidades. ¿No es cierto lo que dices, Mélito? Sí, es lo mismo. Sócrates. Mélito, en nombre de esos mismos dioses de que ahora se trata, explícame de una manera un poco más clara porque mí y por estos jueces, porque no acabo de comprender si me acusas de enseñar que hay muchos dioses y en este caso si creo que hay dioses, no soy ateo y falta es la materia para que yo sea culpable, o si estos dioses no son el del Estado. ¿Es esto lo que me acusas? O bien, me acusas de que no admito ningún dios y de que que enseño a los demás a que no reconozcan ninguno. Mélito, te acuso de no reconocer a ningún dios. Sócrates, oh maravilloso Mélito, ¿por qué dices esto? Que yo no creo, como los demás hombres, que el sol y la luna son dioses. Mélito, no, por Zeus. Atenienses no lo cree, porque dice que el sol es una piedra y la luna una tierra. Sócrates, pero tú acusas a Anaxagorias, mi querido Mélito, desprecias a los jueces porque los crees harto ignorantes, puesto que te imaginas que no saben que los libros de Anaxagorias de Clazomenes están llenos de aserciones de esta especie. Por lo demás, ¿qué necesidad tendrían los jóvenes de aprender de mis cosas? Podían ir a todos los días a la orquesta por una dracma a lo más. Mágicamente, ocasión se les presentaba para burlarse de Sócrates. Sí, Sócrates se atribuye doctrinas que no son suyas y tan extrañas y absurdas. Por otra parte, pero dime, en nombre de Zeus, ¿pretendes que yo no reconozco ningún dios? Mélito, sí, por Zeus, tú no reconoces ninguno. Sócrates, dices, Mélito, cosas increíbles, ni estás tampoco de acuerdo contigo mismo. A mi entender, parece, atenienses, que Mélito es un insolente, que no ha intentado esta acusación sino para insultarme con toda la audacia de un imberbe, porque justamente solo ha venido aquí para tentarme y proponerme un enigma, diciéndome a sí mismo, veamos si Sócrates, este hombre que pasa por tan sabio, reconoce que me burlo y que digo cosas que se contradicen, o si consigo engañar no solo a él, sino a todos los presentes, efectivamente se contradicen su acusación, porque es como si dijera, Sócrates es culpable en cuanto no reconoce a dioses y en cuanto los reconoce. ¿Y no es esto burlarse? Así lo juzgo yo. Seguidme pues, atenienses, os lo suplico, y como os dije al principio, no os irritéis contra mí si os hablo de mi manera ordinaria. Respóndeme, Mélito, ¿hay alguno en el mundo que crea que hay cosas humanas y que no hay hombres? Jueces, mandad que responda y que no hagas tanto ruido. Hay quien crea que hay reglas para enseñar a los caballos y que no hay caballos, que hay tocadores de flauta y que no hay aires de flauta. No hay nadie excelente, Mélito.
Yo responderé por ti si no quieres responder, pero dime, ¿alguno que crea en cosas propias de los demonios y que sin embargo crea que no hay demonios? Mélito, no, sin duda. Sócrates, ¿qué trabajo ha costado arrancarte esta confesión? Al cabo respondes, pero es preciso que los jueces te fuercen a ello. Dices que reconozco y enseño cosas propias de los demonios, ya sean viejas o nuevas. Siempre es cierto por tu voto propio que yo creo que las cosas tocantes a los demonios. Y así lo has jurado en tu acusación. Si creo en cosas demoníacas, necesariamente creo en los demonios. ¿No es así? Sin duda, porque tomo tu silencio por un consentimiento, y esos demonios no estamos convencidos de que son dioses o hijos de dioses. ¿Es así o no? Mélito, sí. Sócrates, por consiguiente, puesto que yo creo en los demonios, según tu misma confesión, y que los demonios son dioses, he aquí la prueba de que yo decía de que tú nos proponías enigmas para divertirte a mis expensas, diciendo que no creo en los dioses, y que sin embargo creo en los dioses, puesto que creo en los demonios, y si los demonios son hijos de los dioses, hijos bastardos, si se quiere, puesto que se dice que que han habido de ninfas o de otros seres mortales. ¿Quién es el hombre que puede creer que hay hijos de los dioses y que no hay dioses? Esto es tan absurdo como creer que hay mulos nacidos de caballos y asnos que no hay caballos ni asnos. Así, Mélito, no puede menos de que hayas intentado esta acusación contra mí, porque solo probarme y a falta de tu pretexto legítimo por arrastrarme ante el tribunal, porque a nadie que tenga sentido común puede persuadir jamás de que el hombre que cree que hay cosas concernientes a los dioses y a los demonios pueda creer, sin embargo, que no hay demonios ni dioses ni héroes. Esto es absolutamente imposible, pero no tengo necesidad de extenderme más en mi defensa atenienses. Lo que acabo de decir basta para hacer ver que no soy culpable y que la acusación de Mélito carece de fundamentos. Estad persuadidos, atenienses, de lo que os dije en un principio, de que me han traído muchos odios, que esta es la verdad y que lo que me perderá si sucumbo no será ni Mélito ni Anito, será este odio, esta envidia del pueblo que hace víctimas a tantos hombres de bien y que hará parecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio solo de mi persona. Quizá me dirá alguno, no tienes remordimiento, Sócrates, es en haberte consagrado a un estudio que te pone en este momento en peligro de muerte. A este hombre le daré una respuesta muy decisiva y le diré que se engaña mucho al creer que un hombre de valor tome en cuenta los peligros de la vida o de la muerte. Lo único que deben mirar en todos sus procederes es ver si lo que hacen es justo o injusto, si es acción de un hombre de bien o de un malvado. De otra manera, se seguiría que los semidioses que murieron en el sitio de Troya debieron ser los más insensatos y particularmente el hijo de Tetis, que, para evitar su deshonra, despreció el peligro hasta el punto que impaciente por matar a Héctor y requerido por la diosa su madre, que le dijo, si mal no me acuerdo, hijo mío, si vengas la muerte de Patroco, tu amigo, matando a Héctor, tú morirás, porque la muerte te aguarda, así que Héctor perezca. Él, después de esta amenaza, despreciando el peligro y la muerte, y temiendo más vivir como un cobarde sin vengar a sus amigos, muera yo en el acto. Gritó con tal castigue el asesino de Patroclo, y que no quede yo deshonrado. Permanezco con las naves cual inútil peso de la tierra. ¿Os parece que se inquietaba Tetis del peligro de la muerte? Es una verdad constante, atenienses, que todo hombre que ha escogido un puesto que ha creído honroso o que ha sido colocado en él por sus superiores, debe mantenerse firme y no debe temer ni a la muerte ni lo que haya de más terrible, anteponiendo a todo el honor.
Me conduciría de una manera singular y extraña, atenienses, si después de haber guardado fielmente todos los puestos a aquel que me ha destinado, nuestros generales en Potidea y en Antipolis y en Delio, y de haber expuesto mi vida tantas veces, y ahora que el Dios me ha ordenado, porque así lo creo, pasar mis días en el estudio de la filosofía, estudiándome a mí mismo y estudiando a los demás, abandonarse a este punto por miedo a la muerte o cualquier otro peligro. Verdaderamente, esta sería una deserción criminal y que me haría acreedor a que se me citaría ante este tribunal como un impío, que no cree en los dioses, que desobedece al oráculo, que teme la muerte y que se cree sabio, y que no lo es, porque temer a la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio, sin serlo, y conocer lo que no se sabe. En efecto, nadie conoce la muerte ni sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, se la teme como si supiese con certeza que es mayor de todos los males. No es una ignorancia vergonzante creer conocer una cosa que no conoce. Respecto a mí, ateniense, quizás soy en esto muy diferente de todos los demás hombres, y si en algo parezco más sabio que ellos, es porque no sabiendo lo que no se espera más allá de la muerte, digo y sostengo que no lo sé. Lo que sé de cierto es que cometer injusticias y desobedecer a lo que es mejor y está por encima de nosotros, sea Dios, sea hombre, es lo que más criminal y lo más vergonzoso. Por lo mismo, y no temeré ni huiré nunca de males que no conozco, y que son quizás verdaderos bienes, pero temeré y huiré siempre de males que sé con certeza que son verdaderos males. Sí, a pesar de las instancias de Anito, a quien ha manifestado que o no haberme traído ante el tribunal, o que una vez llamado no podéis vosotros dispensaros de hacerme morir, porque dice que si me escapase de la muerte, vuestros hijos, que son ya afectos a la doctrina de Sócrates, serían irremisibles corrompidos. Me dijeses: Sócrates, en nada estimamos la acusación de Anito y te declaramos absuelto, pero esta condición de que cesarías de filosofar y de hacer tus indagaciones acostumbradas, y si reincides y llegas a descubrirse, tú morirás. Si me dices libertad bajo estas condiciones, os responderé sin dudar. Atenienses, os respeto y os amo, pero obedeceré a Dios antes que a vosotros, y, mientras yo viva, no cesaré de filosofar, dándoos siempre consejos, volviendo a mi vida ordinaria, y diciendo a cada uno de vosotros cuando os encuentre un buen hombre, como siendo atenienses y ciudadano de la más grande ciudad del mundo por su sabiduría y por su valor, como no te avergüenzas de no haber pensado más que en amontonar riquezas, en adquirir crédito y honores, en despreciar los tesoros de la verdad y de la sabiduría, y de no trabajar para hacer tu alma tan buena como pueda serlo. Y si alguno me niega que se halla en este estado y sostiene que tiene cuidado de su alma, no se lo negaré pronto, pero lo interrogaré, lo examinaré, lo refutaré. Y si lo encuentro que no es virtuoso, pero que aparenta serlo, le echaré en cara que prefiere cosas tan abyectas y tan perecibles a las que son de un precio inestimable. He aquí de qué manera hablaré a los jóvenes y a los viejos, a los ciudadanos y a los extranjeros, pero principalmente a los ciudadanos, porque vosotros me tocáis más de cerca, porque es preciso que sepáis que esto es lo que Dios me ordena, y estoy persuadido de que el mayor bien que habéis traído a esta ciudad en este servicio continuo que yo rindo al Dios. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros jóvenes y viejos que ante que el cuidado del cuerpo y las riquezas ante cualquier otro cuidado es el del alma y el de su perfeccionamiento, porque no me canso de decirlos que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud, y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares. Si diciendo
Estas cosas corrompo a la juventud. Es preciso que estas máximas sean una ponzoñosa, porque si pretenden que diga otra cosa, se os engañan o se os imponen. Dicho esto, no tengo nada que añadir. Haced lo que pide Anito o no lo hagáis. Dadme libertad o no me la deis. Yo no puedo hacer otra cosa, aunque hubiese de morir 1000 veces. Pero no murmuréis, atenienses, y concededme la gracia que os pedí al principio, que me escuchéis con calma, calma que creo que no será infructuosa, porque tengo que deciros otras muchas cosas que quizás os hará murmurar, pero no os dejaréis llevar de vuestra pasión. Estad persuadidos de que, si me hacéis morir en el puesto de lo que os acabo de declarar, el mal no será solo para mí. En efecto, ni Anito ni Mélito pueden causarme mal alguno, porque el mal no puede nada contra el hombre de bien. Me harán quizá condenar a muerte, o a destierro, o a la pérdida de mis bienes y de mis derechos de ciudadano. Males espantosos a los ojos de Mélito y sus amigos, porque yo no soy de su dictamen. A mi juicio, el más grande de todos los males es hacer lo que Anito hace en este momento, que es trabajar para hacer morir a un inocente. En este momento, atenienses, no es una manera alguna de amor a mi persona, por lo que yo me defiendo, y sería un error creerlo así, sino que es por amor a vosotros, porque condenarme sería ofender al Dios y desconocer el presente que os ha hecho. Muerto yo, atenienses, ¿no encontraréis fácilmente otro cuidado que el Dios conceda a esta ciudad? La comparación os parecerá quizá ridícula, como a un corcel noble y generoso, pero entorpecido por su misma grandeza, y que tiene necesidad de espuela que lo excite y lo despierte. Se me figura que soy yo el Dios ha escogido para excitaros, para punzaros, para predicarlos todos los días sin abandonarlos un solo instante bajo mi palabra. Atenienses, difícil será que encontréis otro hombre que llene esta misión como yo, y si queréis creerme, me salvaréis de la vida. Pero quizás fastidiados y soñolientos desecharéis mi consejo, y que, entregándolos a la pasión de Anito, me condenaréis muy a la ligera. ¿Qué resultará de esto? Que pasaréis el resto de vuestra vida en un adormecimiento profundo, a menos que el Dios no tenga compasión de vosotros y os envíe otro hombre que se parezca a mí. Que ha sido Dios el que me ha encomendado esta misión para que vosotros es fácil de inferirlo, por lo que voy a decir. Hay un, no sé, de sobrehumano en el hecho de haber abandonado yo durante tantos años mis propios negocios para consagrarme a vuestros, dirigiéndome a cada uno de vosotros en particular, como un padre o un hermano mayor puede hacerlos, y exhortados sin cesar a que practiquéis la virtud. Si yo hubiera sacado alguna recompensa de mis exhortaciones, tendréis algo que decir, pero veis claramente que mis manos acusadores, que me han calumniado con tanta impudencia, no han tenido valor para echármelo en cara, y a menos para probar con testigos que yo haya exigido jamás, ni pedido al menor salario, y en prueba de la verdad de mis palabras, os presento un testigo irrecusable: mi pobreza. Quizá parecer absurdo que me haya intrometido a dar a cada uno en particular lecciones, y que jamás me haya atrevido a presentarme en vuestras asambleas para dar mis consejos a la patria. ¿Quién me lo ha impedido? Atenienses, ha sido este demonio familiar, esta voz divina de que tantas veces os he hablado, y que ha servido a Mélito para formar dosamente un capítulo de acusaciones. Este demonio se ha pegado a mí desde mi infancia. Es una voz que no se hace escuchar sino cuando quiere separarme de lo que ha resuelto hacer, porque jamás me excita a emprender nada. Ella es la que se me ha opuesto siempre cuando he querido mezclarme en los negocios de la República, y ha tenido razón, porque a lo largo del tiempo
creedme, atenienses, que yo no existiría si me hubiera mezclado en los negocios públicos y no hubiera podido hacer las cosas que no he hecho en beneficio vuestro y el mío. No os enfadéis, os suplico, si no os oculto nada. Todo hombre que quiera oponerse franca y generosamente a todo un pueblo, sea el vuestro o cualquier otro, y que se empeñe en evitar que se cometan iniquidades en la República, no lo harán jamás impunemente. Es preciso de toda necesidad que el que quiere combatir por la justicia, por lo poco que quiera vivir, sea solo simple particular y hombre público. Voy a daros pruebas magníficas de esta verdad, no con palabras, sino con otro recurso que estimáis más, con hechos. Oíd lo que a mí mismo me ha sucedido para que así conozcáis cuán incapaz soy de someterme a nadie, yendo contra lo que es justo por temor a la muerte, y como no cediendo nunca es imposible de que yo deje de ser víctima de la injusticia. Os refiere cosas poco agradables, mucho más en boca de un hombre que tiene que hacer su apología, pero que son muy verdaderas. Ya sabéis, atenienses, que jamás he desempeñado ninguna magistración y que tan solo he sido senador. La tribu Antioquía, a la que pertenezco, estaba en turno en el Prytaneo cuando contra la ley os empeñasteis en procesar bajo un contexto a los 10 generales que no habían enterrado los cuerpos de los ciudadanos muertos en el combate naval de Arginusas. Injusticia que reconocéis y de que la que os arrepentéis después. Entonces fui el único senador que se atrevió a oponerse a vosotros para impedir esta violación de las leyes. Protesté contra vuestro decreto y, a pesar de los oradores que se preparaban para denunciarme, a pesar de vuestras amenazas y vuestros gritos, quise más correr este peligro con la ley y la justicia que consentir con vosotros en tal insigne iniquidad, sin que me arredaran ni las cadenas ni la muerte. Esto acaeció cuando la ciudad era gobernada por el pueblo, pero después de que se estableció la oligarquía, habiéndolos mandado los 30 tiranos a otros 4 y a mí, a Tolos, nos dieron la orden de conducir desde Salaminara a León, el Salaminano, para hacerlos morir, porque daban estas órdenes a muchas personas para comprometer el mayor número de ciudadanos posible en sus iniquidades. Y entonces yo hice ver, no con palabras, sino con hechos, que la muerte a mis ojos era nada, permítase esta expresión, y que mi único cuidado consistía en cometer impiedades e injusticias. Todo el poder de estos 30 tiranos, por terrible que fuese, no me intimidó ni fue bastante para que me mancharan con tan impía iniquidad. Cuando salimos de Tolos, los otros 4 fueron a Salamina y condujeron aquí a León, y yo me retiré a mi casa. Y no hay que dudar que mi muerte hubiera seguido a mi desobediencia si en aquel momento no se hubiera verificado la abolición de aquel gobierno. Existe un gran número de ciudadanos que pueden testimoniar mi veracidad. ¿Creéis que hubiera yo vivido tantos años si me hubiera mezclado en los negocios de la República y, como hombre de bien, hubiera combatido toda clase de intereses bastardos para dedicarme exclusivamente a la defensa, a defender la justicia? Esperanza vana, atenienses, ni yo ni ningún otro hubiera podido hacerlo, pero la única cosa que me he propuesto toda mi vida, en público y en particular, es no ceder ante nadie, sea quien fuera, contra la justicia, ni ante esos mismos tiranos que mis calumniadores quieren convertir en mis discípulos. Jamás he tenido por oficio el enseñar, y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que han tenido deseo de verme a la hora y oír mis conversaciones, no les he negado esta satisfacción, porque como no es mercenario mi oficio, no rehúso el hablar, aunque cuando con nada se me retribuye, y estoy dispuesto siempre a espontáneamente con ricos y pobres, dándoles toda anchura para que me pregunten, y si lo prefieren para que me respondan a las cuestiones que yo suscite. Y si entre ellos hay alguno que se han hecho hombres de bien o pícaros, no hay que alabarme ni arrepentirme por ello, porque no soy yo la causa, puesto que jamás he prometido enseñarles nada,
y, de hecho, nada les he enseñado. Y si alguno se alaba de haber recibido lecciones privadas u oído de mis cosas distintas de las que digo públicamente a todo el mundo, están persuadidos de que no dice la verdad. Ya sabéis, atenienses, porque la mayor parte de las gentes gustan escucharme y conversar detenidamente conmigo. Os he dicho la verdad pura y es porque tienen singular placer en combatir con gentes que se tienen por sabias y que no lo son, combates que no son desagradables para los que los dirigen, como os dije antes, es el Dios mismo el que me ha dado esta orden por medio del oráculo, por sueños y por todos los demás medios de que la divinidad puede valerse para hacerse saber a los hombres su voluntad. Si lo que digo no fuese cierto, os sería fácil convencer de ello, porque si yo corrompía a los jóvenes y de hecho estuviesen ya corrompidos, sería preciso que los más avanzados de edad y que saben en conciencia que les he dado perniciosos consejos en su juventud, se levantasen contra mí y me hiciesen castigar, y si no querían hacerlo, serían un deber en sus parientes como sus padres, sus hermanos, sus tíos, venir a pedirme venganza contra el corruptor de sus hijos, de sus hermanos, de sus sobrinos. Veo muchos que están presentes como Gritón, que es de mi pueblo y de mi edad, padre de Critobulo, que aquí se halla, Lisanias de Estefios, padre de Equines, también presente, Antifón, también del pueblo de Cefisa, y padre de Epigenes, y muchos otros cuyos hermanos han estado en relación conmigo, como Nicostrates, hijo de Teosdotide, y hermano de Teodoto, que ha muerto y que por tanto no tiene necesidad del socorro de su hermano. Veo también a Parales, hijo de Demódoco, y su hermano de Tagers, a Dimanto, hijo de Aristón, con su hermano Platón, que tenéis delante, en Antodoro, hermano de Apodoro, y muchos más, entre los cuales está obligado Mélito a tomar por lo que menos 1 o 2 para testigos de su causa. Si no ha pensado en ello, aún es tiempo, yo les permito hacerlos que diga, pues, si puede, pero no puede, atenienses. Veréis que todos estos están dispuestos a defenderme, a mí que he corrompido y perdido enteramente a sus hijos y hermanos. Si hemos de creer a Mélito Benito, no quiero hacer valer la protección de los que he corrompido, porque podrían tener sus corazones para defenderme, pero sus padres que no he seducido y que tienen ya cierta edad, ¿qué otra razón pueden tener para protegerme más que a mi derecho y a mi inocencia? ¿No saben que Mélito es un hombre engañoso y que yo no digo más que la verdad? He aquí, atenienses, la razón de que no puedo valerme por mi defensa. Las demás que pasó en silencio son de la misma naturaleza. Pero quizá habrá alguno entre vosotros que, acordándose de haber estado en el puesto en el que yo me hallo, se irritaría contra mí porque peligros muchos menores los han conjurado, suplicando a sus jueces con lágrimas, y, para excitar más la compasión, haciendo venir aquí sus hijos, sus parientes y sus amigos, mientras que yo no he querido recurrir a semejante aparato, a pesar de las señales que se advierten de que yo corro el mayor de todos los peligros. Quizás, presentándose a su espíritu esta diferencia, los agriara contra mí, y dándome en tal situación su voto, lo harán con su indignación. Si hay alguno que abrigase estos sentimientos, lo que no creo, y solo lo digo en hipótesis, la excusa más racional de lo que puedo valerme con él es decirle, amigo mío, tengo también parientes, porque para servirme de la expresión de Homero, no serán tus progenitores la encima o el peñasco de la vieja fábula, sino que he nacido como los demás hombres de suerte, atenienses, que tengo parientes y tengo 3 hijos, de los cuales el mayor está en la adolescencia y los otros 2 en la infancia, y sin embargo no los haré comparecer aquí para comprometeros a que me aboláis. ¿Por qué no lo haré? No es por una terquedad altanera ni por desprecio hacia vosotros, y os dejo a un lado si miro la muerte con intrepidez o con debilidad, porque
esta es otra cuestión, sino que es por vuestro honor y por el de toda la ciudad. No me parece regular ni honesto que vaya yo a emplear esta clase de medios a la edad que yo tengo y con toda mi reputación verdadera o falsa. Basta que la opinión generalmente recibida sea que Sócrates tiene alguna ventaja sobre la mayor parte de los hombres. Sí, los que entre vosotros pasan por ser superiores a los demás, por su sabiduría, su valor o por cualquiera otra virtud, se rebajasen de esta manera, me he avergonzado decirlos como muchos que he visto, que habiendo pasado por grandes personajes, hacían, sin embargo, cosas de una bajeza sorprendente, cuando se les juzgaba como si estuviesen persuadidos de que serían para ellos un gran mal si los hacían morir y de que se harían inmortales si los absolvían. Repito que, obrando así, harían la mayor afrenta a esta ciudad, porque darían lugar a que los extranjeros creyeran que los más virtuosos de entre los atenienses preferidos para obtener los más altos honores y dignaciones por elección de los demás, en nada se diferenciaban de los miserables. Mujeres, y esto no debéis hacer los atenienses, vosotros que habéis alcanzado tanta nombradía y siquiera quisiéramos hacerlo. Estáis obligados a impedirlo y aclarar que condenéis más pronto a aquel que recurra a estas esencias trágicas para mover a compasión poniendo en ridículo vuestra ciudad, que aquel que espere tranquilamente la sentencia que pronunciéis, pero sin hablar de la opinión atenienses. No me parece justo suplicar al juez ni hacerme absolver a fuerza de sus súplicas. Es preciso persuadirlo y convencerlo, porque el juez no está sentado en su silla para complacer violando la ley, sino para hacer justicia, obedeciéndolo. Así es como lo ha ofrecido por juramento, y no está en su poder hacer gracia a quien le agrade, porque está en obligación de hacer justicia. No es conveniente que os acostumbremos a perjurio, ni vosotros debéis dejaros acostumbrar, porque los unos y los otros seremos igualmente culpables para con los dioses. No esperéis de mí, atenienses, que yo recurra para con vosotros a que seas que no tengo por buenas, ni justas, ni piadosas, y menos que lo haga en ocasión en que me veo acusado de impiedad por Mélito, porque si os ablandase con mis súplicas y os forzase a violar vuestro juramento, sería evidente que os enseñaría a no creer en los dioses y, queriendo justificarme, probaría contra mí mismo que no creo en ellos, pero en una fortuna, atenienses, que esté yo en esta creencia. Estoy más persuadido de la existencia de Dios que ninguno de mis acusadores, y es tan grande la persuasión que me entrego a vosotros y al Dios de Delfos, al fin de que me juzguéis como creáis mejor para vosotros y para mí. Termina la defensa de Sócrates. Los jueces, que eran 556, procedieron a la votación y resultaron 281 votos en contra de 275 en favor, y Sócrates, condenado por una mayoría de 6 votos, tomó la palabra y dijo: ¿No creéis, atenienses, que me haya conmovido el fallo que acabáis de pronunciar contra mí? Y esto por muchas razones. La principal, porque yo ya estaba preparado para recibir este golpe. Mucho más sorprendido estoy con el número de votantes en pro y en contra, y no esperaba verme condenado por tan escaso número de votos. Advierto que solo por 3 votos me he sido absuelto. Ahora veo que me he liberado de las manos de Mélito y no soy librado, sino que os consta a todos que si Anito y Lincoln no se hubieran levantado para acusarme, Mélito hubiera pagado 6,000 dracmas por no haber obtenido la quinta parte de votos. Mélito me juzga digno de muerte en buena hora, y yo, qué pena, me juzgaré digno. Veréis claramente, atenienses, que yo no escojo más que lo que merezco. ¿Y cuál es? ¿A qué pena, a qué multa voy a condenarme? Porque no haber callado las cosas buenas que aprendí durante toda mi vida, por haber despreciado lo que los demás buscan con tanto afán, las riquezas, por no haber entrado jamás en ninguna cábala ni en ninguna conjuración,
prácticas bastante ordinarias en esta ciudad por ser conocido como el hombre de bien, no queriendo conservar mi vida valiéndome de medios tan indignos. Por otra parte, sabéis que jamás he querido tomar ninguna profesión en la que pudiera trabajar al mismo tiempo en provecho vuestro, y en el mismo y en el mío, y que mi único objeto ha sido procuraos a cada uno de vosotros en particular el mayor de todos los bienes, persuadiéndoos a que no atendéis a las cosas que os pertenecen antes que al cuidado de vosotros mismos, para hacerlos más sabios y más perfectos, lo mismo que es preciso tener cuidado de la existencia de la República antes de pensar en las cosas que le pertenecen y así de lo demás. Dicho esto, ¿de qué soy digno? De un gran bien, sin duda, atenienses, si proporcionáis verdaderamente la recompensa al mérito de un gran bien que puede convenir a un hombre tal como yo, y qué es lo que conviene a un hombre pobre que es vuestro bienhechor, y que tiene necesidad de un gran desahogo para ocuparse en exhortaos. Nada le conviene tanto a atenienses como el ser alimentado en el Británeo, y esto le es más debido que a los que entre vosotros han ganado el premio en las carreras de caballos y carros en los Juegos Olímpicos, porque estos con sus victorias hacen que parezcamos felices, y yo os hago no en la apariencia sino en la realidad. Por otra parte, estos no tienen necesidad de estos socorros y yo la tengo. Si en justicia es preciso adjudicarle una recompensa digna de mí, esta es la que merezco, el ser alimentado en el Británeo. Al hablarlos así, atenienses, quizás me acusaréis de que lo que hago con la terquedad y la arrogancia con la que deseche ante los alimentos y las súplicas, pero no hay nada de eso. El motivo que tengo es atenienses, que abrigo la convicción de no haber hecho jamás el menor daño a nadie, queriéndolo y sabiéndolo. No puedo ir persuadidos de ello, porque el tiempo que me queda es muy corto. Si tuviese una ley que ordenase que mi juicio de muerte durara muchos días, como se practica en otras partes, y no solo estoy persuadido de que os convencerá, pero ¿qué medio hay para destruir tantas calumnias en tan corto espacio de tiempo? Estando convencidísimo de que no he hecho daño a nadie, ¿cómo he de hacérmelo a mí mismo, confesando que merezco ser castigado e imponiéndome a mí mismo una pena? ¿Qué? ¿Por qué no sufrir el suplicio que me condena a Mélito? Suplicio que verdaderamente no sé si es un bien o un mal. Iré yo a escoger alguno de esas penas que sé con certeza que es un mal, y me condenaré yo mismo a ella. Será quizás una prisión perpetua, y que significa vivir siempre yo esclavo de los 11. Será una multa y prisión hasta que lo haga pagado. Esto equivale a lo anterior porque no tengo con qué pagarla. Me condenaré al destierro. Quizás confirmaréis mi sentencia, pero era necesario que me cesara bien el amor a la vida. Atenienses, si no hubiera que si vosotros, que sois mis conciudadanos, no habéis podido sufrir mis conversaciones ni mis máximas, y de tal manera os han irritado que no habéis parado hasta deshacerlos de mí, con mucha más razón los de otros países no podrán sufrir. Preciosa vida para Sócrates, si a sus años arrojados de Atenas se viera raramente ciudad en ciudad como un vagabundo y como un proscrito. Sé bien que a donde quiera que vaya, los jóvenes me escucharán como me escuchan en Atenas, pero si los rechazos harán que sus padres me destierren, y si no los rechazo, sus padres y parientes me arrojan por causa de ellos. Pero me dirán quizá alguno que Sócrates, si marchas desterrado, no podrás mantenerte en reposo y guardar silencio. Ya veo que este punto es de lo más difíciles para hacerlo, comprender alguno de vosotros, porque si os digo que callar en el desierto sería desobedecer a Dios, y que por esta razón me es imposible guardar silencio, no me creerías y miráis esto como una ironía, y
Si por otra parte os dijese que el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida y conversar sobre ellos, todas las demás cosas que han sido objeto de mis discursos, ya sea examinándome a mí mismo, ya examinando a los demás, porque una vida sin examen no es una vida. Aún me creerías menos. Así es la costumbre, así es la verdad, atenienses, porque más, porque más que sé os resista a creerla. En fin, no estoy acostumbrado a juzgarme acreedor a ninguna pena. Verdaderamente, si fuese rico, me condenaría a una multa que tal pudiera pagarla, porque esto no me causaría ningún prejuicio. Pero no puedo porque no tengo nada, a menos que no queréis que la multa sea proporcionada a mi indigencia, y en este concepto podría extenderla hasta una mínima de plata, y esto es lo que yo me condeno. Pero Platón, que está presente, Critón, Critúbulo y Apodóloro, quieren que me extienda hasta 30 minas, de que ellos responden: me condeno pues a 30 minas, y aquí mis fiadores, que ciertamente son de mucho abono. Habiendo Sócrates condenado a sí mismo la multa por obedecer a la ley, los jueces deliberaron y lo condenaron a muerte. Y entonces Sócrates tomó la palabra y dijo: en verdad, atenienses, por demasiada impaciencia y precipitación vais a cargar con un baldón y dar lugar a vuestros envidiosos enemigos a que acusen a la república de haber hecho morir a Sócrates, a este hombre sabio, porque para agravar a vuestra vergonzosa situación, ellos me llamarán sabio aunque no lo sea, en lugar de que si hubiese tenido un tanto de paciencia, mi muerte venía de suyo y hubiese conseguido vuestro objeto, porque ya veis que en la edad que yo tengo estoy bien cerca de la muerte. No digo que esto por todos los jueces, sino tan solo por los que me han condenado a muerte, y aquellos es a quienes me dirijo. ¿Creéis que yo hubiera sido condenado si no hubiera reparado en los medios para defenderme? ¿Crees que me hubiera faltado palabras insinuantes y persuasivas? No son las palabras atenienses las que me han faltado, es la imprudencia de no haberlos dicho, cosas que hubieras gustado mucho de oír. Hubiera sido para vosotros una gran satisfacción haberme visto lamentar, suspirar, llorar, suplicar y cometer todas las demás bajezas que estéis metidos todos los días en los acusados. Pero, en medio del peligro, no he creído que debía rebajarme a un hecho tan cobarde y tan vergonzoso, y después de vuestra sentencia no me arrepiento de no haber cometido esta indignidad, porque quiero más morir después de haberme defendido como me he defendido, que vivir haberme arrastrado ante vosotros, ni en los tribunales de justicia, ni en el medio de la guerra. Debe hombre honrado salvar su vida por tales medios. Sucede muchas veces en los combates, se pueda salvar en la vida muy fácilmente, arrojando las armas y pidiendo cuarteles al enemigo. Lo mismo sucede en todos los demás peligros. Hay mil expedientes para evitar la muerte, cuando está uno en posición de poder decirlo todo o hacerlo todo. Atenienses, no es lo difícil evitar la muerte, lo es mucho más evitar la deshonra, que marchar más ligera que la muerte. Esta es la razón por que, viejo y pesado como estoy, me he dejado llevar por la más pesada de las dos, la muerte, mientras que la más ligera, el crimen, está adherida a mis acusadores que tienen vigor y ligereza. Yo voy a sufrir la muerte a la que me habéis condenado, pero ellos sufrirán la iniquidad y la infamia de que la verdad los condena. Con respecto a mí, me atengo a mi castigo, y ellos se atendrán al suyo. En efecto, quizá las cosas han debido pasar así, y en mi opinión no han podido pasar de modo mejor. Oh vosotros que me habéis condenado a muerte, quiero predecirlos lo que os sucederá, porque me veo en aquellos momentos cuando la muerte se aproxima, en que los hombres son capaces de profetizar el porvenir. Os lo anuncio, vosotros que me hacéis morir, vuestro castigo no tardará cuando yo haya muerto, y será, por Zeus, más cruel que el que me imponéis. En deshacerlos de mí, solo habéis intentado descargaros del importuno peso de dar cuenta de vuestra vida, pero os sucederá todo lo contrario, yo os lo predigo. Se levantará contra vosotros y os reprenderá un gran número de personas que han estado
contenidas por mi presencia, aunque vosotros no lo apercibáis, pero después de mi muerte serán tanto más importunos y difíciles de contener, cuanto que son más jóvenes y más irritantes vosotros, porque si creéis que basta matar a uno para impedir que otros os echen en la cara que vivís mal, os engañéis de esta manera de librarte de sus censores, ni es descendiente ni posible. La que es la vez muy descendente y muy fácil es no cerrar la boca a los hombres, sino hacerse mejor lo dicho basta para los que me han condenado y los entrego a sus propios remordimientos. Con respecto a los con que me habéis absuelto con vuestros votos, atenienses, conversaré con vosotros con el mayor gusto, mientras los 11 estén ocupados y no se me conduzcan al sitio donde deba morir. Concédeme, os suplico, un momento de atención, porque nada impide que conversemos juntos, puesto que da tiempo. Quiero decirlos como amigos una cosa que acaba de sucederme y explicaros lo que significa. Si jueces míos y llamándolos así, no me engaño en el nombre, me han sucedido hoy una cosa maravillosa. La voz divina de mi demonio familiar, que me hacía advertencias tantas veces que en las menores ocasiones no dejaba jamás de separarme del todo lo malo que iba a emprender hoy. Que me sucede lo que veis y lo que la mayor parte de los hombres tienen por el mayor de todos los males. Esta voz me ha dicho nada, ni esta mañana, ni cuando salí de casa, ni cuando he venido al tribunal, ni cuando he comentado a hablarlos. Sin embargo, me ha sucedido muchas veces que me ha interrumpido en medio de mis discursos, y hoy nada se ha opuesto. Haya dicho o hecho lo que quisiere que pueda significar esto. Voy a decirlos, es que hay trazas que lo que me sucede es un gran bien y nos engañamos. Todos, sin duda, creemos que la muerte es un mal. Una prueba evidente de ello es que si yo no hubiese realizar hoy algún bien, el Dios no hubiera dejado de advertírmelo como acostumbra. Profundicemos un tanto la cuestión para hacer ver que es una esperanza muy profunda de que la muerte es un bien. Es preciso dos cosas. Una, o la muerte es un absoluto anonamiento y una privación de todo sentimiento, o como se dice, en un tránsito de alma de un lugar a otro. Si es una privación de otro sentimiento, un dormir pacífico que no es turbado por ningún sueño, que mayor ventaja puede presentar la muerte. Porque si alguno, después de haber pasado una noche muy tranquila, sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño, la compara a hacerse con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, y se obligase a decir en conciencia cuántos días y noches han habido pasando que fuesen más felices que aquella noche. Estoy persuadido de que no solo un simple particular, sino el mismo gran rey encontraría bien pocos y le sería muy fácil contarlos. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón un bien, porque entonces el tiempo todo entero no es más que una larga noche. Pero si la muerte es un tránsito de un lugar a otro, y si, según se dice, allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, jueces míos? Porque si al dejar los jueces prevaricadores de este mundo se encuentran en los infiernos a los verdaderos jueces, que se dice que se hallan allí justicia, Minos, Radamanto, Eaco, Tripolemo y todos los demás semidioses que han sido justos durante su vida, ¿no es este el cambio más dichoso aquel precio no comparáis la felicidad de conversar con Orfeo, Museo, Hesiodo y Homero? Para mí, si esto es verdad, moriría gusto 1000 veces. ¿Qué transporte de alegría no tendría yo cuando me encontraría con Palamaes, con Áyax, hijo de Telamón, y con todos los demás héroes de la antigüedad que han sido víctimas de la injusticia? Qué placer el poder comparar mis aventuras con las suyas, pero aún sería un placer infinitamente más grande para mí pasar allí los días interrogando y examinando a todos los personajes para distinguir que son los verdaderamente sabios, de lo que creen serlo y no lo son. ¿Hay algún juez míos que no dice todo lo que tiene en el mundo por examinar al que condujo un numeroso ejército contra Troya,
u Odiseo o Sísifo, y tantos otros hombres y mujeres cuya conversación y examen sería una felicidad inexplicable. Esto no haría morir a nadie por este examen, porque además de que son más dichosos que nosotros, en todas las cosas gozan de la inmortalidad, si hemos de creer lo que se dice. Esta es la razón, jueces míos, por la que nunca perdéis que las esperanzas aún después de la tumba, fundaos en esta verdad, que no hay ningún mal para el hombre de bien durante su vida ni después de su muerte, y que los dioses tienen siempre cuidado de cuando tienen relación con él, porque lo que en este momento me sucede a mí no es obra del azar, y estoy convencido de que el mejor partido para mí es morir, desde luego, y liberarme así de todos los disgustos de esta vida. He aquí porque la voz divina nada me ha dicho en este día. No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores, ni contra los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario, un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos, pero solo con una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico que os diguéis, los atormentéis como yo os he atormentado a vosotros. Si veis que preferían las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada, no dejéis de sacarlos a la vergüenza, sino aplican a lo que debo aplicarse, y creen ser lo que no son, porque así es como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos no podremos menos de alabar vuestra justicia, pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Y bueno, ya con este capítulo número 1 de la Apología de Sócrates, nos damos cuenta de que en realidad la muerte es un bien, no es un mal, porque nos vamos a ver con las personas que podemos amar, o vamos a estar en un descanso eterno donde no hay ninguna preocupación ni mal. Como dijo ahí, ¿quién lleva la mejor parte? Pero bueno, vamos a estar con el segundo capítulo muy pronto. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por escucharme este primer capítulo. Volveremos por más. Mil gracias y hasta luego.